hacer con todas las ganas, con todas nuestras fuerzas. ¿Listos? ¿Preparados? Let's do the same one again. Quería que se preparen los músicos. ¿Listos? Mientras
quiero darles ahora la bienvenida oficialmente a los que han estado llegando unos minutos más tarde. Dios les bendiga y vamos a hacer una cosa en este momento. Los invito a que se den vuelta y a quien está a su lado le digan bienvenido al encuentro, Dios te bendiga. Una o dos personas le decimos bienvenido al encuentro, Dios te bendiga. El único digno de alabanza, de adoración y de gloria, Padre. Tú eres santo, Señor. Tú eres eterno, tú eres el Dios único y verdadero. A ti nos postramos, Señor, a ti te reconocemos como el que nos da todo, como el que nos ayuda, como el que nos disciplina, como el que provee para nuestra necesidad, para nuestra vida, y aún sobreabundas, Señor. Gracias, Padre. Y ahora queremos venir ante tu presencia, Señor, a alabar tu nombre a través de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas, Señor, porque tú eres el que nos lo ha dado. Todo viene de ti, Señor, y a ti te reconocemos, Padre, como quien nos da salud.
Tú eres quien nos da el trabajo. Tú eres el que nos da la oportunidad. Por eso, Padre, prospera el 90% que queda en nuestro poder ahora. Y toma este 10%, Señor, de lo que Tú nos has dado, te lo devolvemos, para gloria y honra de Tu nombre y el engrandecimiento de Tu reino, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mientras los sugieres se van preparando para recoger las ofrendas, nosotros vamos a ir cantando la próxima canción, porque la verdad es que el momento de la ofrenda y de los diezmos es un tiempo de alabanza. Tomen asiento, siéntanse cómodos, si tienen que llenar un sobre, sacar un dinero, lo que sea. Y aquellos que hoy están visitando, siéntanse en total libertad, porque esto de dar las ofrendas y los diezmos es un privilegio que tenemos quienes conocemos al encuentro, a la iglesia de Saddleback. Lo denominamos nuestra familia, nuestra iglesia.
Y Señor, tú eres el que nos da la salvación. Y a ti, Señor, solo podemos agradecer ese enorme, enorme, enorme amor que nos has dado, Señor. Cuando vemos ese amor, cuando sentimos tanta bondad que viene de ti, Señor, no podemos más que deleitarnos en tu presencia, Dios. Bendito sea tu nombre. Buenos días a todos, Dios me los bendiga en esta mañana. Uno solo me contestó, vamos. Buenos días, a ver, otra vez, buenos días. Gloria al Señor, me animo de estar aquí con ustedes esta mañana, como siempre nos encontramos en familia, el encuentro, lindo tiempo de adoración en la presencia del Señor. Y bienvenidos otra vez a la cuarta semana de la serie Acceso Total. Acceso Total, tu historia con Dios. Un título interesante. Y estuvimos viendo durante 3 semanas lo que representa el tabernáculo de Israel. Y vimos cómo todo lo que esa carpa portátil nos mostraba apunta
a Jesucristo, representa a Jesucristo, su obra, su carácter, su persona. Cada parte de esa carpa de los israelitas en la antigüedad representa un aspecto de la relación que Dios quiere tener contigo y conmigo por medio de Jesucristo. Y vamos a repasar rápidamente. La primera semana hablamos de que Dios quiere habitar en mí. Ese es el mensaje básico del tabernáculo de Israel. Dios quiere habitar en mí. Hoy, del mismo modo que quería habitar con los israelitas, en esencia Él quiere habitar con el hombre, Él quiere tener comunidad con el hombre. Lo que cambiaba eran las formas de los tratos con Dios o de Dios con los hombres. Pero Dios siempre ha querido tener una relación. Él quiere habitar en mí y en ti. La segunda semana aprendimos que Dios no solamente quiere habitar en mí, sino que además Dios me acepta. Dios me acepta como miembro de su familia. Me limpia, muy importante, limpia mis pecados y me perdona y me incorpora en su familia. La tercera semana de esta serie hablamos acerca de que no solamente Dios quiere habitar en mí y que yo habite con Él, no solamente Dios me acepta, me limpia y me perdona, sino también Dios quiere utilizarme, Dios quiere usar mi vida, Dios tiene un plan para mí. Él no me creó para ocupar solamente un lugar en el espacio. Él quiere usarme, Él quiere utilizarme a mí y a ti en su reino. Y hoy vamos a cerrar esta serie con tal vez la cereza que va sobre el postre, sobre la crema en el postre, ¿verdad? La parte que corona esta serie. Y es que Dios, hoy vamos a ver, garantiza y preserva la relación, la salvación, mi salvación, la relación de vida que yo tengo con Él. Dios garantiza y preserva mi vida eterna. Dios no solamente me dio, sino que además garantizó, preserva y atiende a mi salvación. ¿Y cómo preserva Dios mi salvación? Y para contestar esta pregunta, vamos a hablar hoy de la parte más importante del tabernáculo, de la tienda, de la carpa portátil que usaban los judíos. Y la parte tal vez más importante es la que se llama o se llamaba el lugar santísimo. Recordemos que este complejo, si nos ayuda el gráfico por allí, este complejo tenía una muralla de cortina, de cortinado, que aislaba el tabernáculo del resto del campamento. En el medio había un atrio patio donde estaba el altar de bronce, la fuente, y luego estaba la carpa propiamente dicha. Usted ahí la ve, la carpa propiamente dicha, allí en el medio el altar de bronce, luego la fuente, la puerta del tabernáculo, y usted ve las dos partes en las que se divide. Allí ve la cortina que está abierta para que usted vea la diferencia o la existencia de dos lugares. El lugar santo, el más grande, y el lugar santísimo. Y hoy, esta mañana, nos toca, ya hemos visto todo esto, menos lo que hay en el lugar santísimo. En el lugar santísimo, que es la parte más importante del tabernáculo, hay un solo objeto: el arca del testimonio, sobre cuya tapa se manifestaba la presencia, la gloria de Dios. Y Dios le dijo a Moisés algo muy interesante: ustedes me harán un santuario, pero no comienza a describirlo por el patio. Si me ponen por favor la primera del tabernáculo, gracias. No empieza a describir el patio, no empieza por la carpa en sí misma. No, Dios dice: me harán un santuario, pero empieza a describir el tabernáculo, no por la parte de afuera, sino por su parte central, por su parte esencial, que es el arca. El arca. El arca era la esencia del tabernáculo, porque ¿sabes una cosa? Dios siempre obra desde adentro hacia afuera. Dios siempre empieza en el corazón. Dios siempre mira el corazón. ¿O qué pasó allí con el profeta Samuel cuando le trajeron todos los hermanos de David, todos grandes, robustos, bellos, hermosos, maravillosos? Y le dijo: ¿sabe qué? Ninguno de estos Dios ha ungido como rey. Ninguno de estos, por más buenos por afuera que parezcan. ¿Saben por qué? Porque Dios mira el corazón. ¿Y no tienes otro hijo? Le dijo:
el profeta Samuel a Isaí. Sí, tengo uno, dice el menor, que está allí con las ovejas. Ese, el chaparrito, el pequeñito. Ese, tráemelo, porque ese era el que Dios había elegido. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón. Dios empieza a obrar siempre de adentro hacia afuera. Cuando cambia tu vida, la cambia desde adentro hacia afuera. Y en el mundo, allá afuera, nos proponen siempre cambios desde afuera hacia adentro. ¿Te has dado cuenta de eso? Arréglate la cara, arréglate el maquillaje, ponte una pierna nueva, ponte un cerebro nuevo. Amén, hazlo si tienes el dinero. Pero nadie puede cambiarte desde adentro del corazón, solo Dios. Y el arca era la esencia del tabernáculo. El arca era allí estaba la presencia de Dios. Mira, es maravilloso. Porque un tabernáculo sin arca sería como un cuerpo sin alma. ¿De qué sirve todo lo demás? ¿De qué sirve todo lo que hay afuera? Las cortinas, la tienda, la mesa, los altares, el candelabro y todo. ¿De qué sirve? Sin la presencia de Dios. El resto del edificio, el muro, el patio, el altar de bronce, lo que quieras, todo lo que había en el lugar santo, todo eso era una introducción, era una preparación para conocer, para llegar a tener acceso total a Dios. El arca es el lugar de la conexión. El arca es el lugar de la comunicación. Es el lugar del encuentro. Me gusta el nombre del encuentro. El encuentro. Para nuestra reunión aquí en la Iglesia Salva. El encuentro. ¿Por qué? Porque me habla también del arca. Me habla del lugar en donde yo tengo una conexión con Dios y con mis hermanos. El lugar de la relación. Cuando estaba de novio con mi esposa, bueno, ella trabajaba en una tienda y por allí la pasaba a buscar. Y ese solía ser el lugar de nuestro encuentro. Ella trabajaba de lunes a viernes hasta las 7 de la tarde. Y era como a 7, 8 calles o cuadras de mi casa. Y yo ya sabía que ese era el lugar, esa era la hora. Y que allí yo me encontraría con ella. Yo sabía que ella iba a estar allí. Y todo lo que hacía era prepararme para estar en ese momento y encontrarme. ¿Por qué? Porque ese lugar era el lugar del encuentro. Y del mismo modo, el israelita sabía que iba a encontrarse con Dios en ese lugar, en el arca, en el lugar santísimo. Y aquel día que ellos llamaban el día de la expiación, todo el pueblo representado en una sola persona, la persona del sumo sacerdote, se encontraba todo el pueblo representado allí con Yahweh, con Jehová, con Dios el Señor, dentro del lugar santísimo. Por eso vamos a cantar, y hemos cantado esta canción, Llévame al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo, ahí queremos ir, allí vamos, allí queremos llegar, a encontrarnos con el Señor. Ahora, hoy sabemos que por medio de Jesús, por medio de Jesucristo, el creyente tiene, número uno, te invito a leer la primera parte en tu bosquejo, acceso total concedido. Por medio de Jesucristo, el creyente tiene hoy acceso total concedido a la presencia de Dios. Pero no en aquel momento, en el Antiguo Testamento, no era tan directo. El Antiguo Testamento nos habla de cómo era la adoración del pueblo israelita, y de eso estamos abrevando, de eso estamos ahora alimentándonos. Y el tabernáculo, dice la Biblia, tenía un detalle. Allí había un detalle especial. El lugar santísimo era inaccesible. Inaccesible. ¿Qué quiere decir inaccesible? Bueno, pues todo lo contrario a lo que estamos hablando en esta serie. Si hablamos de acceso total, wow, queremos tener acceso total. ¿Cuántos quieren tener acceso total a Dios? Yo. Todos nosotros. Pero ¿sabes una cosa? El lugar santísimo era inaccesible. No había acceso directo y total. ¿Por qué? Porque Dios es santo y no puede interactuar con el pecado ni con los pecadores, sino ha lidiado primero con este asunto del pecado. Bueno, una de mis hijas, Eugenia, tiene una amiga que le hace muchas preguntas sobre Dios y comparte
mi hija esas preguntas conmigo a veces y me dice, papi, mi amiga dice, bueno, si Dios quiere tener una relación conmigo, ¿por qué no puedo verlo ni tocarlo? Bueno, eso sí sería acceso total para algunos. Buena pregunta. Respuesta. Porque Dios tiene misericordia de ti. Tú no puedes tocar ni ver a Dios físicamente porque Él tiene misericordia de ti. Ya que si con este cuerpo degradado por el pecado, corrompido, viéramos a Dios, ¿sabes qué? Moriríamos al instante. No podemos ver a Dios y vivir en nuestra condición corrupta, porque allí en el huerto del Edén algo se perdió. Por eso tenemos el capítulo 3 de Génesis y ese capítulo no se puede ignorar. Para poder ver y tocar a Dios necesitamos cuerpos glorificados, que ni siquiera el más santo de los creyentes hoy tiene, pero sabes que algún día lo tendrá. Tú y yo algún día tendremos ese cuerpo glorificado, preparado para vivir en el cielo e interactuar con Dios. ¡Gloria al Señor! Y puesto que Dios es santo, los pecadores estamos naturalmente separados de Él. Por eso el lugar santísimo nos está hablando de que hay un problema. Y el lugar santísimo del tabernáculo estaba separado del lugar santo y de todo el resto de los componentes por un velo. Por un velo. No sé si lo vemos allí. El velo. Y el propósito del velo era señalar que la separación, tienes allí en tu bosquejo, entre Dios y el hombre. El propósito del velo era señalar la separación entre Dios y el hombre. No es que Dios no quiere conectarse contigo, es que tú te desconectaste de Él, yo me desconecté de Él. Ese velo, mi hermano, lo pusimos nosotros. Ese velo no lo puso Dios, lo pusimos nosotros. Y la verdad es que todo lo que está fuera del velo está espiritualmente muerto. No importa cuánto reluzcan los muebles de tu casa, el edificio de tu casa, tu cuenta bancaria, no importa cuánto reluzca tu auto nuevo, no importa cuán brillante estés, cuán lindo te veas de cara, de rostro, o cuán bien físicamente estés, sin Cristo estás espiritualmente muerto. Porque todo lo que está fuera del velo, todo lo que está más allá de la presencia de Dios, está espiritualmente muerto. El sumo sacerdote de Israel atravesaba ese velo y rociaba la sangre sobre la tapa del arca. Y ese era el único camino a Dios. Y todos los años el sumo sacerdote israelita debía traspasar ese velo y entrar y rociar esa sangre. Pero la Biblia dice que Jesucristo nos abrió un camino nuevo hace 2000 años. Fíjense lo que dice el siguiente versículo allí en pantalla. Hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar, ¿dónde? En el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, el velo, es decir, a través de su cuerpo. Hebreos 10, 19 y 20. ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios? Que ese velo del tabernáculo representa el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo partido, que es increíble, gloria al Señor. Ese velo, dice, es un camino, el cuerpo de Jesucristo partido por nosotros, hizo el camino nuevo y vivo, para que nosotros pudiéramos pasar y tener acceso total a la presencia de Dios. Esto ya no es el viejo tabernáculo de Israel. Aquí ya no habla del viejo tabernáculo físico. Está hablando de un velo nuevo, del cual este viejo velo estaba haciendo una mención, estaba representando, estaba apuntando hacia el cuerpo de Cristo. ¿Me explico? El cuerpo de Cristo. El velo representa ese cuerpo partido por nuestros pecados. Y el velo del tabernáculo tenía 3 colores: azul, púrpura y rojo, o azul, rojo y púrpura. Y vas a encontrar estos colores en todo el tabernáculo, en el cortinado, en las puertas, en la ropa del sumo sacerdote y en el velo. ¿Por qué? Porque estos colores tienen un mensaje.
El azul, ¿a qué apunta? Al cielo. El azul es el color del cielo, es el color divino, es el color que representa a Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo es Dios. Él es el Hijo de Dios. Pero también ese velo era de color rojo. Y el rojo en la Biblia representa al hombre. La palabra Adán significa rojo. Rojo, vermellón, rojo. También el velo nos habla de que Jesucristo no solamente era Dios, azul, sino que era rojo, 100% hombre. Ahora, ¿qué pasa cuando tú mezclas el rojo y el azul? ¿Qué te da? Púrpura. Y cuando tú entonces mezclas a Dios y al hombre y haces un 100% Dios y un 100% hombre, ¿qué tienes? Un mediador. Un mediador. El velo nos habla del mediador, de Dios hecho hombre, el mediador, el que nos hace el camino, el cuerpo de nuestro mediador Jesucristo, que ha abierto para nosotros el camino del acceso total. Gloria al Señor. Y dice la Escritura, por eso Jesús dio otra vez un fuerte grito y murió. Cuenta el Evangelio. Y en aquel momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ya no servía más. Ese viejo velo ya no servía más, porque había sido reemplazado por aquel velo que es la carne, el cuerpo partido de nuestro Señor Jesucristo, que fue abierto, partido, para abrir un camino para nosotros. Gloria al Señor. El velo rasgado del templo significa el acceso total a la presencia de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz, hecho una sola vez y para siempre. ¿Qué nos dice la palabra en Hebreos 9, 24 y 26? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, no, sino en el cielo mismo. Recuerda, el tabernáculo era un reflejo, una copia de lo que vio Moisés, de lo que hay en el cielo, del trono de Dios en el cielo. Fue una reproducción con cosas terrenales de aquel tabernáculo celestial, glorioso en el cielo. ¿Y a dónde entró Jesús? Jesús no entró a ese tabernáculo hecho de mano o por mano de hombre, sino entró al cielo mismo. ¿Para qué? Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Oh Jesús, yo me presento. Oh, pero si tú no pecaste, hijo. No, me presento por Leo Nesticó. Él sí es pecador. Yo me presento. Estoy abriendo un nuevo camino para él. Gloria al Señor. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Ahora, dice, en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar del medio el pecado. ¿Puedes ver esto? ¿Puedes ver por qué los cristianos tenemos un mejor pacto que el pueblo de Israel? Tenemos un pacto mejor, un mejor pacto del que tenían los israelitas con Moisés. Porque el sacrificio de animales solo cubría los pecados. Por favor, subraya la expresión para quitar del medio el pecado. Porque el sacrificio de los animales solo los cubría temporalmente. Por eso había que estar sacrificando permanentemente animales. Pero el sacrificio de Jesús es superior. El sacrificio de Cristo quita los pecados del mundo. Quita los pecados. Por eso Juan el Bautista en Juan 1:29, cuando se encuentra con Jesucristo y le dice a sus discípulos, le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No que lo cubre, lo suspende por un momentito. No, quita el pecado del mundo. Cristo nos da acceso total. Y esto es un contraste entre el sistema de la ley, basado en la ley, y el sistema de la iglesia hoy, por medio de Jesucristo. Porque la ley de Moisés, como hemos dicho, teníamos que sacrificar animales todo el tiempo. Pero lo que llamamos el tiempo de la gracia, ya esos sacrificios no son necesarios. No es porque Dios no fuera un Dios de gracia en la época del Antiguo Testamento, sí lo era, pero esa gracia se manifestaba de otra manera. Y hay un contraste entre la época de la ley y la que tenemos hoy. Porque una vez
que el sumo sacerdote, mira, recuerda esto, una vez que el sumo sacerdote en aquel tiempo pasaba el velo, entraba al lugar santísimo, se encontraba con el arca. Bueno, déjame decirte un poquito lo que era el arca. El arca era una caja de madera de 1 metro más o menos por 50 centímetros, un poquito más. Y en esa caja, allí esa caja estaba hecha de madera de acacia, que era un árbol muy común en el lugar por donde peregrinaban los judíos en aquel entonces, en el desierto, y que representa de alguna manera la persona humana de nuestro Señor Jesucristo. Todo el arca representa a Cristo, pero esta madera de acacia tan común representaba, dice la Escritura que a Jesucristo nosotros le veíamos y no le conocíamos, era uno más. Exteriormente era uno más, era una persona más del pueblo. Pero cuidado, esa arca de madera de acacia estaba recubierta por oro puro, por dentro y por fuera. Y allí, en esa arca que representa a Jesucristo, estaban las tablas de la ley. Y puesto que el hombre había sido incapaz de cumplir la ley, Dios cubría esa caja con una tapa ya de oro puro, no de madera, porque nada humano puede entrar cuando se trata del trono de Dios, porque ¿sabes qué? En el trono de Dios ocurren dos cosas. En el trono de Dios ocurre el juicio de Dios por el pecado, sí. Por eso había que derramar sangre, porque la paga del pecado es muerte, y esto es una realidad, somos pecadores. Pero ¿sabes qué? La buena noticia es que también el trono de Dios es un lugar de misericordia, es un lugar de perdón. Y esa tapa de oro sólido, qué hermoso, esa tapa del arca de oro sólido era el lugar donde se derramaba la sangre para el perdón de nuestros pecados. Y es oro sólido, ¿saben por qué? Porque ahí nada humano puede entrar. El oro representa a Dios. El oro puro representa a Dios. Y solo Dios puede perdonar pecados. Porque preguntaban bien aquellos hombres el día en que el Señor Jesucristo sanó al paralítico que bajaron del techo, preguntaban bien aquellos hombres malintencionados, pero preguntaban bien, ¿acaso Dios Dios no es Dios quien solamente puede perdonar pecados? Sí, Dios solamente puede perdonar pecados, y el que estaba allí en el medio era el mismo Dios. Así que este arca es el lugar del encuentro, representa el trono de Dios. Allí, como dice en tu bosquejo, el arca era el trono del juicio, allí se producía el juicio. Pero a la vez, el arca es el lugar de gracia y misericordia. Juicio y gracia. ¡Wow! A veces es difícil entender estas cosas. Parecen contrarias, pero ¿sabes qué? Tienen mucha lógica. Si tú piensas en que Dios es un Dios santo y al mismo tiempo Dios es amor. El incumplimiento de la ley traía juicio porque Dios es santo y justo, pero el amor de Dios lo inclinaba a favorecernos. El amor de Dios lo inclinaba a beneficiarnos. ¿Cómo podía un Dios justo y santo favorecernos o sernos propicio? La única manera es que alguien recibiera sobre sí la ira de Dios contra el pecado. Y esto es lo maravilloso de esa tapa llamada propiciatorio. ¿Por qué? Porque Dios allí nos era propicio, nos beneficiaba. ¿Por qué? Porque alguien absorbía la ira santa y justa de Dios por nuestros pecados. Y ese alguien fue Jesucristo. Sobre la tapa del arca, dice allí en tu bosquejo propiciatorio, el sumo sacerdote derramaba la sangre una vez al año, el día de la expiación. La sangre de los becerros, de los machos cabríos, de las cabras, allí por el perdón primero de sus propios pecados y su familia, y luego el sumo sacerdote también ofrecía o rociaba esa sangre por el perdón de todo el pueblo, de toda la nación de Israel. La sangre derramada de aquel animal hacía que Dios favoreciera al pecador. Por eso el arca, la tapa del arca, el lugar santísimo, es un lugar no solamente de juicio, sino de gracia y misericordia. Y esto representa la obra de Jesucristo en la cruz. Todo este simbolismo representa la obra de Jesús en la cruz. ¿Lo ves? Dice así
en Romanos 3, 25 y 26. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Hemos visto que los sacrificios del Antiguo Testamento en el tabernáculo tenían que repetirse. Día a día, año a año tenían que repetirse porque no podían quitar los pecados. Pero estaban anunciando aquel sacrificio completo y definitivo que un día haría Jesucristo en la cruz. Y hoy, número 3, hoy la obra está completa. Dice así en Hebreos 10, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Es como si tú vinieras hoy a la iglesia y dices, oh, vengo a adorar, y alguien te dice, no, mira, sabes que no vas a recibir perdón completo hoy. ¿Cómo te sentirías? Te sentirías raro, porque estás acostumbrado a que el sacrificio de Jesucristo es superior, a que vivimos en un mejor pacto, amén. Y termina, dice, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. La Biblia dice que el sistema del Antiguo Testamento, el sistema del tabernáculo, sirvió como preparación. Fue un anticipo de la obra completa y definitiva de nuestro Señor Jesucristo. El otro día fui al dentista y me dijo, ¿tienes caries, Leo? Voy a limpiarte esa muela y ponerte una corona. La caries es profunda. Y eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la solución definitiva. Ahora la carie te la limpian en el momento, pero para la corona, tú sabes, tienes que esperar, te toman tus impresiones y cosas y te hacen mascar ese chicle raro y luego te sacan el modelo y lo mandan a hacer y toma un tiempo. Por eso, mientras tanto, te ponen algo provisorio, el temporal lo llaman. Y si miras mi muela ahora, no voy a hacer eso, solo es un ejemplo. Pero si miras mi muela vas a ver un temporal, si sabes algo de odontología o lo que fuera, vas a ver un temporal. Y si ves el temporal, ¿a qué apunta eso? Cuando ves el temporal que tengo te está apuntando a algo, te está dando un mensaje, te está comunicando que necesito ¿qué? Un definitivo. Porque si sigo indefinidamente con el temporal, bueno, voy a masticar y me voy a quedar con el temporal en la mano. Imagínense qué lindo mientras estoy predicando, ¿no? Lindo blooper ese para el futuro, para la posteridad. Pero si miras mi muela ahora vas a ver un temporal. ¿Qué quiere decir? Que estoy esperando el definitivo. Necesito una corona en realidad. Del mismo modo, la sangre de los animales era una solución temporal. Era temporal. Y apuntaba, cada vez que miraba la sangre de esos animales, estabas apuntando a un sacrificio superior, a lo definitivo, que era el sacrificio hecho una vez y para siempre por Jesucristo. La sangre de Jesucristo, derramada una sola vez y para siempre, que dice allí, en tu bosquejo, garantiza mi vida eterna. Precisamente porque es un sacrificio definitivo. Dice así, puedes leerlo conmigo en pantalla, Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, no de esta creación. Él entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, allí en el cielo, en la presencia de Dios. Y no lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Hebreos 9, 11 y 12. Gloria al Señor. Cristo es el administrador de los bienes definitivos. Su sangre preciosa es infinitamente más valiosa que la de los animales sacrificados. Por eso los cristianos tenemos un mejor pacto. No necesitamos practicar el judaísmo. Mire, a mí me gusta la cultura judía. Si eres cristiano, naturalmente amas a los judíos.
¿Ok? ¿Por qué? Porque los judíos son el pueblo elegido de Dios. Los judíos no legaron la palabra de Dios, no legaron la cultura que se llama judeo y después vino otra judeo-cristiana. ¿Por qué? Porque nos han legado, nos han comunicado la palabra de Dios. Han sido el vehículo por el cual el Señor Jesucristo vino a esta tierra, el Salvador. Y todas las promesas del patriarca Abraham, el patriarca de los judíos, nos favorecen a nosotros, porque le dijo el Señor: en ti serán benditas toda la familia, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Amamos a los judíos, porque ellos son el pueblo de Dios, sus costumbres, su música, son alegres, y podemos aprender mucho de ellos. Pero hay cristianos que se creen superiores porque practican el ceremonial judío y cosas así. No. Mira, para ser cristiano no tiene que transformarte en judío. Salvo que sea judío de nacimiento, pues tienes tu cultura. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene un mejor pacto. ¿Para qué te vas a volver al pacto viejo si tú tienes un mejor pacto? Por eso se escribió la carta a los hebreos. La sangre de Cristo, derramada una sola vez y para siempre, garantiza mi vida eterna. Pablo entendió esto y dijo: ya no hay judío ni griego, ya somos un pueblo en Cristo. La obra de Cristo garantiza mi vida eterna. Amén. La obra de Cristo es una obra completa y universal. Dice así en Hebreos 10:12: nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Cuando estudias el tabernáculo judío, y si tú has estado escuchando esta serie o has tenido la oportunidad de acceder al CD o por el Facebook o por donde sea, y has estado repasando con tu grupo pequeño, te vas a dar cuenta algo con relación al tabernáculo. Te vas a dar cuenta, mejor dicho, de algo con relación al tabernáculo. En el tabernáculo no hay asientos. En el tabernáculo no hay sillas. No hay lugar para sentarse. ¿Por qué? Encontrarás altares, una mesa, cortinas, mesa, bla, 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 pero no encuentras una silla. No hay lugar donde sentarse. ¿Por qué, Señor? El tabernáculo es un lugar de tránsito y movimiento constante. El tabernáculo propone una rueda interminable de sacrificios, en movimiento permanente. ¿Por qué? Porque ninguno de sus sacrificios era definitivo. No hay tiempo para sentarse mientras estás en el tabernáculo de Israel. ¿Por qué? Porque ninguno de sus sacrificios era definitivo. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y salía. Entraba y salía. Al año siguiente volvía a entrar. Y así sucesivamente. El servicio del tabernáculo no tiene fin. Por eso no había necesidad de asientos. Porque el asiento nos sugiere la idea de una obra terminada. Cuando tú terminas algo, ¿qué haces? Bueno, te sientas, naturalmente, terminé y me siento. Y eso fue lo que hizo Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, luego de morir por nuestros pecados. La Biblia dice que Él, luego de morir por nuestros pecados y resucitar, se sentó a la diestra de Dios. Hermanos, la obra de Cristo está terminada y completada. Allí en el lugar santísimo no ibas a ver una silla, veías el arca y veías el propiciatorio, la tapa, pero no había una silla. Pero en el tabernáculo del cielo, Jesucristo se sentó a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque su obra es una obra terminada y completada. Gloria al Señor. No necesitas hacer caminatas para ser salvo. No necesitas hacer rezos, practicar religión, dar dinero para llegar a Dios. Nada, ninguno de esos sacrificios te llevará al cielo, porque Jesús no te necesita para que le ayudes a terminar su obra. Su obra está completa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él la terminó y luego se sentó. Lo único que Él quiere es que tú te acerques arrepentido, con fe, y le digas: Señor, recibo tu salvación. Soy un pecador, me arrepiento, perdóname, te recibo como mi Señor y Salvador personal. Él ya terminó la obra. Y Jesús provee
Número 4, acceso a una comunión constante y total para todos los creyentes. Acceso a una comunión constante y total para todos los creyentes. El lugar santísimo, dijimos, representa el lugar de comunión con Dios. Y si eres creyente, mira, si eres creyente, el lugar santísimo está en ti. Porque la Biblia dice que tu cuerpo es templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Quiere decir que allí donde vas tú, el lugar santísimo va contigo. ¡Gloria a Dios! Tenemos comunión permanente. Por eso, la carta a los Hebreos nos anima, en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No podría decirte las veces que me he fortalecido en este versículo. Este es un pasaje poderoso. Este es un pasaje que deberíamos todos memorizar, los hijos de Dios. Es un pasaje que debería venir a nuestras mentes fácilmente. Hebreos 4:16. Acércate a Jesús. ¿Necesitas misericordia? Acércate a Jesús. ¿Necesitas gracia? Acércate a Jesús. ¿Necesitas socorro oportuno? Acércate a Jesús. Él está sentado en un trono de gracia, no de juicio. El juicio lo absorbió todo Él. Acerquémonos. Acerquémonos, nos habla de una actitud constante. Tú y yo, hermano, hermana, tenemos que acercarnos constantemente. Es un proceso continuo. Todo el tiempo tenemos que estar acercándonos a ese trono de gracia. Yo necesito todo el tiempo el oportuno socorro, la misericordia. Y en otra parte que nos dice aquí en este mensaje, dice también el libro de los Hebreos que el sumo sacerdote está instituido ¿para qué? Para beneficiar. ¿A quiénes? A aquellos que están perdidos, a los ignorantes, a los extraviados. ¿Y cuántas veces le digo, Señor, yo soy un ignorante, estoy extraviado, Señor, ayúdame? Y que voy al trono de la gracia. Tú puedes hacer eso en cada situación de tu vida, en cada decisión de tu vida. Acerquémonos, nos habla de depender de Él todos los días. Ahora, la Biblia nos dice con qué actitud debe acercarse el creyente. En Hebreos 10:22 dice así. Vamos a leerlo todos juntos. Acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura, limpios nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Algunos quieren acercarse a Dios sin limpiar sus conciencias. Y en Hebreos 9:22 también dice, cuanto más la sangre de Jesucristo, que por medio del Espíritu Eterno se entregó a sí mismo, limpiará nuestras conciencias de obras muertas. Hermanos, para acercarnos a Él, tenemos que aprovechar el perdón que Él nos ofrece. Debemos limpiar nuestras conciencias. Y si haces eso de tu corazón, Él va a perdonarte. Pero si no haces eso, tu corazón no es sincero. Si Dios sabe, Él conoce tus pecados y mis pecados, pero Él espera que nos acerquemos con un corazón íntegro, sincero. Señor, tú sabes, he pecado. Señor, metí la pata. Señor, la regué. Señor, estuve mal, contesté mal, hablé mal, hice esto mal. Acerquémonos a Dios con un corazón sincero y con una fe completamente segura, dice. Dios sabe que necesitamos limpieza. Tenemos que buscar la limpieza por medio de la sangre de Jesucristo. Y vamos a experimentar entonces el gozo del acceso total. Algunos dicen, hermano, no siento el gozo del Señor. ¿Sabes qué? No es que tengas que sentirlo. Tienes que obedecer en fe. Y tienes que declarar en fe. Y si estás con tu conciencia limpia delante de Dios, cree que llegaste al trono de la gracia. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Busquemos limpieza por la sangre de Jesucristo. Por último, 2 tareas tiene el creyente. Porque el acceso total, como dice allí en tu bosquejo, no solamente engendra derechos. Yo quiero acceso total. Estamos acostumbrados a vivir en esa sociedad. Yo pagué, ahora venga. Pero con Dios es diferente.
El acceso total no solamente engendra derechos, sino también responsabilidades. Responsabilidades para con mis hermanos y para con los perdidos, los que no conocen al Señor. Dice así la Escritura, primera responsabilidad del acceso total: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Fiel es el que hizo la promesa. Hebreos 10:23. Todo el que se ha acercado al trono de la gracia. Mire, recién leímos, antes que este versículo, leímos otro que dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Hermano, si tú te has acercado al trono de la gracia, entonces cuando sales de allí, ¿qué haces? Porque muchos han estado en la iglesia, en el grupo pequeño, y cuando salen siguen insultando, pegándole a la mujer, estafando, robando. Si tú estuviste en la presencia de Dios, se tiene que notar. Y acá lo que dice es que todo el que se ha acercado a Dios tiene que dar testimonio de esa gracia de Dios que has recibido. Tenemos que dar. Si recibiste gracia, misericordia y oportuno socorro de parte de Dios en el altar, tienes que dar gracia, misericordia y oportuno socorro a otros. Tenemos que dar testimonio de nuestra fe, porque Dios cumple sus promesas. Lo segundo que tenemos que hacer los cristianos cuando tenemos acceso total. Dice así en Hebreos 10, 24, 25, lo dice allí en tu bosquejo y también en pantalla: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esto es un deber para con la familia de Dios. Si tú has tenido acceso y tienes acceso total a Dios, ¿sabes qué? Dios no te dio acceso total a Él para que te lo quedes para ti solo, sino para que lo compartas con otros, para que compartas tu caminar. Todo aquel que camina con Dios también camina con otros que caminan con Dios. ¿Tiene sentido? Tenemos una responsabilidad para con nuestros hermanos. Y aquí, esta palabra considerémonos, subráyala, porque en el idioma original quiere decir prestar atención. Presta atención a lo que pasa en la vida de tu hermano. Vivimos tan cansados, tan rápidamente, nos movemos con tanta velocidad, salimos del servicio, ya estamos pensando en lo que vamos a hacer, bla, bla, bla. La semana se va volando, los días, los meses, los años. Y no tenemos tiempo a veces de prestar atención. A veces me cuesta prestar atención a lo que pasa con la vida de mis hijas. Cuanto más en la vida de otras personas. Pero aquí Dios nos desafía, mi hermano, a ser diferentes. Cuando yo leí este versículo y releí este versículo, Dios me estaba desafiando a ser diferente. Estoy considerando a mi hermano, estoy prestando atención a la necesidad de mi hermano, lo que pasa en su vida. Lo estoy estimulando a hacer buenas obras, como dice la palabra. Lo estoy estimulando a no desertar de la congregación, a no aislarse. ¿Cuántas veces tenemos la tentación de dejar de congregarnos? Y ya en esta época, mis hermanos, de la primera iglesia, esto pasaba. Porque el diablo está siempre atento a desanimarnos, preparado para desanimarnos. El acceso total me hace consciente de mi responsabilidad como miembro de la familia de Dios. Como tu grupo pequeño, aquí en el encuentro o en donde te toque estar, tenemos una responsabilidad de interesarnos genuinamente por lo que nuestro hermano está atravesando. Y yo podría dar una lista tan grande de los hermanos que se han acercado a mí, hermanos, hermanas, en tiempo de necesidad, y me han bendecido. La familia de Dios es real. Pero no esperes a que otro sea familia, empieza haciéndolo tú. Oh, no tengo nada que dar. Pues tienes una sonrisa que dar. Empieza por dar una sonrisa. El acceso total me hace consciente de mis responsabilidades en la familia de Dios y de mis responsabilidades hacia los que no conocen a Jesús. Quiero concluir en esta mañana este mensaje y esta serie. Y quiero resumir este mensaje. Tal vez resumir los 4 mensajes que hemos traído en estos domingos que han pasado. Hemos visto que se nos ha concedido el acceso total a la presencia de Dios. Que el velo de separación fue roto y Cristo, su cuerpo,
se transformó en ese velo roto, abierto, partido, que abrió el camino para que podamos llegar a la presencia de Dios. Él derramó su sangre una sola vez y para siempre, y se sentó a la diestra de Dios. La obra está completa. Jesús escribe la historia. Y te hablo a ti en esta mañana, si tú no conoces a Jesucristo todavía como tu Señor y Salvador. ¿Sabes una cosa? Esta serie se llama Tu historia con Dios. Y la pregunta no es si tú quieres tener una historia con Dios o no, lo quieras o no la tienes. Tu historia con Dios comenzó a partir del momento en que fuiste concebido en el seno materno. Porque Dios es tu creador. La pregunta no es si tendrás o no una historia con Dios. La verdadera pregunta que debes responder esta mañana, hoy, si no conoces a Jesús, es: ¿cuál será tu historia con Dios? ¿Cuál será tu historia con Dios? ¿Será una historia de acceso total o será una historia de desencuentro? Tú puedes decidir la clase de historia que tendrás. Yo un día lo decidí en mi vida y lo invité a Jesús a mi corazón. Qué tristeza si esta mañana salieras de aquí sin la certeza de que tienes acceso total a la presencia de Jesucristo. Si tienes acceso a Cristo hoy, tu vida eterna está garantizada. A todos los que no han recibido a Jesucristo, yo les invito hoy a hacer esta oración conmigo. Luego vamos a orar por todos nosotros. Y los vamos a invitar aquí para que oremos juntos. Pero si tú nunca antes has tomado esta decisión, yo te invito. Y toda la iglesia, los cristianos, los hermanos y hermanas nos van a ayudar en oración, porque ahora el Espíritu Santo está orando. Si tú nunca recibiste a Jesucristo como tu Salvador personal, ora conmigo estas palabras simples. Señor Jesús, quiero tener acceso total hoy a ti. Yo me arrepiento de mis pecados. Sé que soy pecador, te pido perdón. Pero gracias, Señor, porque acepto que tú moriste por mí en la cruz y abriste el camino para que yo tenga acceso a ti. Yo te recibo hoy como mi Salvador y mi Señor. Gracias por darme acceso total. Yo quiero vivir contigo, quiero vivir de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú tomaste esta decisión, hay una tarjeta de color verde que puedes completar diciendo: yo recibí a Jesucristo en mi corazón hoy. Puedes poner tu nombre, puedes poner allí Adelita, si alguno tomó esa decisión hoy, puede levantar su mano y le podemos dar la tarjeta. ¿Alguno tomó esta decisión hoy por el Señor Jesucristo por primera vez? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Puedes poner tu dirección. ¿Algún otro tomó esta decisión esta mañana por Jesucristo? Me puede dejar ver su mano y nos gustaría ayudarte con esta tarjeta, saber quién eres. Y es una iglesia grande y no podemos a veces contactar a todos. Tú pones tu nombre, tu teléfono, tu email y podemos ayudarte a dar el segundo paso en tu fe. ¿Alguno más ha recibido hoy al Señor Jesucristo como su Salvador esta mañana? Con mucho gusto le podemos dar la tarjeta. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y vamos a ponernos ahora a buscar la presencia del Señor todos juntos. Porque, hermano, hermana, tal vez tú estás aquí esta mañana y tienes a Cristo, pero tu historia con el Señor no está siendo muy clara. Hace tiempo no estás yendo al trono de la gracia. ¿Hace cuánto no vas al trono de la gracia? ¿Te estás acercando al trono de la gracia con esa actitud correcta? ¿Estás cumpliendo las responsabilidades que el Señor te está pidiendo como consecuencia del acceso total que Él te dio? Bueno, pues vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y si tú hoy quieres decirle: Señor, mira, hace tiempo que no me acerco a tu trono de gracia y estoy viviendo tal cual como a mí mejor me parece. Estoy queriendo manejar mi vida yo solito, solita. O Señor, no me estoy acercando a tu trono con una actitud correcta. Hay cosas que deben ser limpiadas en mí. Necesito tener una conciencia limpia hoy. Quiero pedirte perdón. Vamos a orar hoy.
Y yo te invito a que pases al frente. Vamos a estar orando. Le voy a pedir a Rafael, Rafa y Orlando. Ellos van a estar aquí. Y si mientras la música va sonando y vamos cantando, si tú quieres un tiempo especial de oración porque sientes que hace mucho que no estás en el trono de la gracia como debes estar, hermano, hermana, pasa aquí y vamos a orar por ti. No queremos que te vayas como llegaste. Vamos a orar todos juntos. Y si sientes que tienes que orar en forma personal, ven aquí al frente. Ven aquí al frente y vamos a escuchar la canción. Luego de la oración. Gracias, Señor, porque el acceso total está abierto hoy. Señor, cuánto necesitamos acercarnos a ti. Tu trono es un trono de gracia, Padre. Y tal vez aquí muchos de nosotros hace tiempo que no nos estamos acercando al trono de la gracia. Hemos perdido la confianza. Pero Señor, hoy queremos venir a ti. Queremos venir aquí. Queremos venir a ti porque necesitamos gracia y misericordia, necesitamos oportuno socorro. Y hace rato que hemos estado tratando de hacerlo solos. Señor, perdóname, perdónanos. Estoy pasando aquí al frente esta mañana a orar con mis hermanos porque necesito acercarme al trono de la gracia y renovar mi compromiso contigo, mi pacto contigo. Quiero que esta mañana, Señor, veas que me acerco a ti con una conciencia limpia. Señor, sé y confío que Jesucristo abrió el camino. Y sé que mi conciencia tal vez no está clara. Perdóname, Señor. Límpiame, Señor. Límpiame con la sangre preciosa de Jesucristo. Y puedo tener, Señor, como dice esta canción que vamos a cantar ahora, puedo llegar, puedo decirte, llévame al lugar santísimo. Te estás acercando, Señor, a nosotros. Ya te has acercado. Y, Señor, tal vez algunos de nosotros no estamos cumpliendo las responsabilidades que emanan del acceso total. Estamos disfrutando el acceso total, pero, Señor, ayúdanos a acordarnos de dar testimonio de la gracia y la misericordia que hemos recibido en el altar a otros que no lo conocen. Ayúdanos, Señor, a empezar a cumplir la responsabilidad de cuidar, de prestar atención a lo que está pasando en la vida de mi hermano. Señor, hoy es el día que me doy vuelta y me comprometo y tengo acceso y empiezo a confiar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a empezar a cantar ahora.